actual gobierno pretende aprobar una insólita ley de medios con la que aspira a evitar la difusión de bulos y noticias falsas. Precisamente por eso hoy tenemos a bien recibir a Francisco Marhuenda, director de un medio de comunicación de La Razón, además de jurista, profesor universitario, académico y primer director de este medio de comunicación, de Economist and Juris. Paco Marhuenda, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, es un honor estar aquí, querido Pablo. Paco, ¿cuál es tu opinión acerca de esta posible ley de medios? Yo he de decirte que desde mi doble perspectiva, ¿no? Pues como periodista y también jurista, cualquier tipo de regulación me parece siempre inquietante. Creo que es absolutamente innecesaria. Contamos con una legislación que puede dar respuesta a lo que entendemos por fake news o cualquier vulneración del derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen. Por tanto, no entiendo muy bien qué es lo que se pretende. Además, es bueno recordar que estamos en el marco de la Unión Europea, donde efectivamente hay un Tribunal de Justicia que ha acreditado toda una labor muy importante en este terreno. Por tanto, no podemos decir que carecemos de doctrina o que estamos en el año 1978 cuando se aprobó la Constitución y salíamos de un régimen autoritario, de una dictadura y pasamos a una democracia. En ese terreno incluso te diría que si recuerdas, que recordarás muy bien, cuando lo primero que llega cuando se empieza a descomponer el régimen franquista, con la muerte de Franco en el 75, va a ser la libertad de expresión. Es decir, la legislación del antiguo régimen queda obsoleta de facto, es decir, no es ni necesario. Luego pues habrá regulaciones, por supuesto, en el derecho a la honor, intimidad, propia imagen, etcétera, pero que la libertad de expresión solo tiene que tener como límite el respeto a los otros derechos que puedan verse afectados. Habiendo hecho un análisis pormenorizado en cómo se ha ido regulando la libertad de prensa y la libertad de expresión en este país, ¿entiendes como anómalo el hecho de que se quiera regular precisamente en este momento a los medios de comunicación? Mira, desde el inicio del constitucionalismo hasta ahora, porque antes no había, lógicamente, libertad de prensa como la entendemos, siempre ha habido una tentación de regular. Además, esa tentación, tú lo conoces bien, ¿no? Pero se plantea ya en el siglo XIX con el tema de las sanciones al editor, la existencia de un editor identificable, no porque le tuvieran afecto, sino para que fuera responsable económico a la hora del medio, ¿no? Y siempre la diferencia entre los liberales más progresistas o menos progresistas, siempre hablamos de liberales, que es lo que había, era precisamente ese grado de regulación. Liberales 20añistas y 12añistas, Sí, ¿no? Que se llamaba en su bueno, momento. ya la tensión surge en los propios debates de la Corte de Cádiz y en lo que es Cádiz, ¿no? En aquellas cortes, yo siempre digo sobrevalorada Constitución, porque es una Constitución plumbea. Es verdad que identifica derechos, es interesante como cualquier texto. Y entonces ahí ya surge toda una realidad que nos acompañará desde la aprobación de la Constitución, bueno, y antes, ¿no? Porque ahí ya surge una prensa muy intensa, muy al hilo de la libertad, como decíamos, y donde pues se prefigura y configura lo que van a ser las polémicas que llegan hasta la Constitución del 78, las dos Españas, bueno, todo eso, ¿no? Entonces la libertad de prensa en esa etapa, y el siglo XIX, como sabes, va a ser una libertad, la prensa va a ser, perdón, el siglo XIX muy vinculada a la política, que es lo que ha cambiado, ya empieza a cambiar al final del XIX, pero eso sería para otra entrevista, ¿no? Pero que es muy interesante. Entonces, la libertad de prensa, pues lo más importante es que la regulación no sea una regulación invasiva o con ánimo de controlar o de establecer mecanismos, no diré de censura, que no está previsto, pero sí limitatorios, o cuando se apela a que sean los propios colegios de periodistas, de los cuales yo formo parte como es normal, que sean los que establezcan que son medios, que son pseudomedios. Eso no. Eso no puede ser. La Constitución, como saben todos nuestros amables lectores, prohíbe los tribunales de honor, y establecer un mecanismo de ese tipo sería un tribunal de honor. Hablabas de los liberales del siglo XIX, desde una perspectiva liberal y vinculándolo a la cuestión jurídica, precisamente un liberal tiende a no cometer un exceso de celo en la regulación humana, como concepto genérico. En cambio, alguien que se considere manifiestamente intervencionista atendería a regularlo. El intento de aprobar una ley de control a los medios, suponemos que una ley de control a los medios, aún no conocemos ningún texto, ni mucho menos consolidado, ¿tiene que ver con esa pulsión intervencionista del gobierno o tiene que ver con un intento político de control a los medios de comunicación? Yo creo que se unen las dos ideas, ¿no?
el político o algunos políticos tienen una tendencia a creer que ellos están en posesión de la verdad o que lo dicen es muy importante. Esa frase, yo recuerdo desde que era jovencito, es que los medios no recogéis lo que realmente es importante. Dices, bueno, ¿cuál es realmente importante? ¿Quién decide que es importante? Los medios se configuran desde, como recordarás, aquella famosa frase, ¿no? Ahí está el cuarto estado, ¿no? Refiriéndose Macaulay a lo que era el Parlamento británico, la Cámara de los Comunes, ¿no? Entonces se dice el cuarto poder, ¿no? Perdón, el cuarto poder, el cuarto estado no. Claro, el cuarto poder, no tenemos si por jerarquía cuarto poder o por ser un poder no institucionalizado que digamos que fiscaliza Claro, al resto de los tres yo poderes, me ¿no? gusta utilizar el sistema de que es uno de los contrapesos que hay en cualquier democracia, ¿no? Tú en una democracia tienes unos contrapesos, es la formulación que hace nuestro amigo Locke y luego Montesquieu, ¿no? Que ya la prefigura de una forma que llega hasta nuestros días, como dice poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y luego la prensa, sin caer en la soberbia de pensar de que el periodista de decidir, no, simplemente lo que sirve para recoger lo que sucede, para que una sociedad que no tenga una prensa libre, que no tenga una prensa sólida, digo prensa en todos los distintos medios, no es una sociedad que sea realmente libre. Medios de información, como utilizar un marbete genérico que cuando se descompone la Unión Soviética, ¿qué es lo primero que surge? La libertad de expresión. Cuando cae el régimen, muere Franco y empieza la andadura de la democracia, ¿qué es lo primero que surge? La libertad de expresión. En cualquier tránsito de un régimen autoritario a una democracia, o la Revolución Francesa también me sirve, ¿no? Cuando la Asamblea Constituyente y antes los Estados Generales, que surge la libertad de expresión. Y también podemos invertir el razonamiento. Puede haber un tránsito de un régimen democrático con una regulación normativa que habilite una serie de derechos, que se vaya depauperando y que se encauce hacia un régimen de efectivo o no tan garantista de algunos de esos derechos como el derecho a la información. ¿Estaríamos en ese camino o ese es el camino que estamos eligiendo a la hora de aprobar una posible ley de medios? O sea, la deriva autoritaria, incluso en una democracia, no es inusual. Es decir, es algo que puede surgir. Yo no voy a caer en decir que Sánchez camina o el gobierno hacia una dictadura, etcétera, pero sí hay una pulsión autoritaria, una obsesión de control, de tomas, si tú coges lo que es la legislación en hechos objetivos, ¿no? Pues por ejemplo, en no rendir cuentas, ley de transparencia y buen gobierno, en lo que hace referencia a la utilización de las mayorías en el Parlamento como una pisonadora para impedir, porque la democracia no es solo la imposición de la mayoría sobre la minoría, o no es eso la democracia, ¿no? La democracia es que efectivamente tiene que haber un juego de mayorías, pero también un juego de diálogo, de consensos, es decir, eso es el Parlamento. El Parlamento, nosotros hemos ido a un modelo partitocrático donde ya sabemos cuál es el resultado de cualquier votación, salvo que alguna de sus señorías se equivoque, y eso no es. El Parlamento es parlamentar, es hablar, y en teoría debería de servir de que tú sales a la tribuna, haces tu discurso y vas a intentar convencer a los otros parlamentarios para que apoyen tu iniciativa. Aquí no, aquí ya sabes de que... Entonces, claro, en ese terreno el asalto que se produce desde el gobierno al poder judicial y al poder ejecutivo que coloniza la administración, porque hay una diferencia clara, ¿no? Que hay que siempre insistir en ella. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la administración. La administración lo que tiene que hacer es aplicar las políticas del gobierno, pero no es un instrumento al servicio del gobierno de turno, sino que es un instrumento al servicio de la sociedad y, por supuesto, de aplicar las políticas de un gobierno. Hablas, Paco, de que en el contexto, en el marco de un régimen democrático, puede surgir una pulsión autoritaria. Lo que, a nuestro juicio, hace o no democrático al sistema es que quepa en esos márgenes. Si dentro de los márgenes del sistema democrático cabe una pulsión autoritaria que se acaba materializando, de facto habla de que no estamos en un contexto totalmente democrático. Hablabas de democracia, demócratos, poder del pueblo. También se puede entender el concepto de democracia simplemente como un sistema habilitante de representación popular. En este sentido, y aprovechando que tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones en el Parlamento catalán, hay quien sostiene que la ley electoral no habilita precisamente una representatividad por la asimetría que crea en la Cámara Parlamentaria, en el Congreso de los Diputados en concreto, el hecho de división por circunscripciones provinciales. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, yo creo que, vamos a ver, aquí cuando se pone en marcha el proceso que va a dar lugar a la Constitución del 78, la ley electoral que nos ha modificado, todo eso, ¿no? Yo es verdad que soy más partidario de un modelo como el anglosajón.
donde circunscripciones más pequeñas, donde identificas a tu diputado, a tu senador y donde pues, el diputado se debe sobre todo a su votante, no a su partido. Aquí tenemos un modelo que ha derivado en una estructura de casta típica, donde hay una casta que son una casta política, y eso es muy preocupante, y donde no hay autonomía del diputado. Es decir, una cosa es lo que formalmente dice nuestra Constitución, lo que pueda decir la ley de partidos, y luego cuál es la realidad. Y es que un diputado va en una lista cerrada, y entonces si es incómodo para el partido ya no vuelve a repetir, ¿no? En cambio en Estados Unidos o en Gran Bretaña pues se produce un escenario distinto. Es verdad que el que pierde sus votos van a la papelera. Bueno, cada democracia da respuesta, da salida a lo que son sus necesidades. Yo creo que sí que hay que intentar, tenemos que hacer un debate para perfeccionar el modelo. Yo creo que se necesita porque durante mucho tiempo no fue necesario. En las listas electorales iba gente pues muy vocacional, pero también que tenía su vida resuelta en el sentido, no que fueran ricos, pues eso sería un concepto, si nos vamos a Platón, Aristóteles, etcétera, de aristocrático, de una élite, no. Yo me refiero pues que eran gente que han tenido vida profesional antes, o que han hecho una oposición, o no la han hecho, pero que no tienen el vértigo de qué haré cuando deje la política. Ahora hay mucha gente que el vértigo es ¿qué haré cuando deje la política? Entonces hay gente que acepta cualquier cosa para seguir en política. Una democracia, para que sea una democracia sana, pues tiene que tener la división de poderes efectivamente que funcione. Es decir, la división de poderes no es un capricho. Cuando hemos leído políticos que dicen, bueno, pero no van a ser 1000 jueces los que decidan o 1000 fiscales, bueno, son más, pero digo por poner un número redondo, van a decidir. Bueno, oiga, eso es la regla de juego. Es decir, no, pero es que todo tiene que estar sometido a las urnas, al poder legislativo. Eso las democracias no va así, ¿no? Es decir, este concepto de democracia popular es lo que ha conducido a muchos países a modelos comunistas. Hablabas de cómo el modelo representativo democrático se puede ver truncado por esa disciplina de voto o el hecho de que haya listas cerradas, y proponías como modelo alternativo el anglosajón o el norteamericano por distritos plurinominales mayoritarios, ¿no? Aquello del first past the post, el primero se lo lleva todo. Eso también conlleva un riesgo, que es el gerrymandering, ¿no? Porque se trata de generar cuotas poblacionales más o menos homogéneas, y cuando se produce un cambio demográfico entra en juego el componente humano para alterar esa circunscripción, ¿no? Y también, desde el punto de vista jurídico, habría que delimitar cuál es el sujeto de derecho de la Cámara. En este caso, hay quien reclama que podría ser más efectivo para el principio de representatividad una única circunscripción en todo el territorio nacional, y esto de paso y accesoriamente, aunque no sea el cometido principal, sería un efecto indirecto, también acabaría con el problema del independentismo, porque se le daría una fuerza proporcional, mantendría su representación en el Congreso de los Diputados las fuerzas periféricas o nacionalistas, pero las fuerzas mayoritarias de la nación española sí tendrían una mayor representatividad. ¿Qué opinas de esta tesis? A mí no me gusta, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones importantes es esa unión entre el diputado, senador y sus votantes, ¿no? Una lista única nacional, claro, pues tiene esa virtualidad de que tú ampliarías el número de grupos que habría en el Parlamento, depende de cuál sea el límite. No importa porque se agruparían, es decir, si mañana se cambia, que no se puede, ¿no? Porque estamos hablando de un supuesto teórico que es muy interesante académicamente. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues que lógicamente se agruparían los nacionalistas, es decir, no cambiaría nada, y tampoco modificas la realidad territorial de cada uno de los sitios, es decir, pues en Cataluña los nacionalistas seguirían teniendo mucho peso, en el País Vasco, es decir, eso no va a cambiar. Porque habría elecciones autonómicas. Es decir, lo que no puedes es, claro, puedes cambiar la Constitución, pero hay que hacerlo por los mecanismos de reforma previstos en ella misma, ¿no? Decía Pablo Iglesias, no es un referente, porque aquí no hablamos de política, sino de derecho, pero hay quien decía que la Constitución es un candado, ¿no? No se puede modificar, o al menos no hay un cauce realmente materializable para poder modificar la Constitución. Sí, no, eso no es verdad. Pero lo que pasa es que la Constitución lo que no permite es establecer una república bolivariana. Yo lo he hablado con eso no lo permite. Claro, es decir, tendrías que ir a un modelo distinto, y es a la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, como sucedió en el año 31. Vamos a ver. El régimen franquista es un tópico, pero es así, se desmontó desde dentro, de la ley a la ley, ¿no? Y es verdad, al final, para un jurista, cualquier cosa se puede hacer.
Digo, cualquier cosa, hombre, entendemos dentro del ámbito democrático, también del otro, es decir, los regímenes autoritarios han tenido grandes juristas, lo tuvo la Alemania nazi, lo tuvo la Rusia de tuvo un Stalin. Carl Schmitt, aprovechando a hablar de Pablo Iglesias, lo reivindicaba. Claro, pero bueno, Carl Schmitt era un genio del derecho, que también hay que entenderlo. A mí me gusta mucho Carl Schmitt, algunas cosas, no todas como a todos, ¿no? Pero es una época de grandes juristas, ¿no? Claro, tú cuando piensas en personajes como Kelsen, ¿no? Smoot, Zweig, ¿no? Pues el sobrino, ¿no? Carl Schmitt, hay un montón de grandes juristas en ese momento extraordinarios, ¿no? Que tienen ideas luminosas y tal, pero al final, como a todos, tienes que ponerlo en contexto de lo que vivieron. Carl Schmitt es resultado de su época, de una Alemania maltratada por la Primera Guerra Mundial, en crisis económica, con una necesidad de un gobierno fuerte, es decir, no es por defender a Carl Schmitt, que está en la historia y ya se defenderá él solo, ¿no? Como jurista y como arquitecto de la técnica jurídica es un auténtico genio, ¿no? Claro. No hay que desdeñar la teoría de Carl Schmitt, es un deconstructor de una esencia jurídica y, llegado el momento, fue incluso un activista del régimen nazi, eso no podemos ocultarlo, pero es alguien que puso en entredicho el concepto de democracia liberal, ¿no? Porque pero como buena parte de Alemania, porque a mí ese sistema que hay absurdo de intentar concentrar la culpa en unos pocos, no. Hitler le votó el 30 y pico % de la población alemana, fue legítimamente canciller de Alemania, luego cuando Hindenburg murió se convirtió en el única y luego hizo lo que hizo, pero hay hasta una determinada época donde la mayoría de la población alemana, es verdad que ya no había elecciones, pero había, desgraciadamente, insisto, desgraciadamente, un apoyo a lo que representaba Hitler. Pero claro, insisto, tienes que acudir a la historia y reflexionar y ver lo que es la Alemania de 1918 y lo que pasa del 18 hasta el año 33, que Hitler se hace con el poder. En ese periodo, ¿qué es lo que pasa? Y da lugar a una Alemania. Entonces, por eso, enlazando a lo que era desde el principio, ¿no? Es la demostración también de que desde el interior se puede desmontar una democracia. Es decir, es un tópico utilizarlo, pero es verdad, Hitler llegó legalmente, legítimamente al poder. Luego fue ilegítimo lo que hizo. Incluso hasta si me permites la abstracción jurídica, desgraciadamente, porque es muy triste, las leyes de Nuremberg, ¿no? Es decir, lo que es la solución final, que es un horror, ¿no? Es una cosa espeluznante, ¿no? Se hace siempre con esa obsesión por la legalidad, ¿no? Porque el marco legal permite hacer aquel horror, ¿no? Entonces es una cosa espeluznante. Ten cuidado con la manifestación que de aquí salga, porque puede ser objeto de la posible ley de medios que plantea el gobierno. Bueno. Hablamos de que institucionalmente el gobierno de Hitler fue legítimo y hay que lo puede malinterpretar, pero tampoco podemos tener miedo constantemente a hablar o expresar una opinión que además tiene más que ver con lo académico que con... Sí, pero es que a mí eso no me preocupa, porque es que mi repugnancia a Hitler o Stalin es pública y notoria, claro. Lo he escrito. Lo único que digo que es el gobierno que sale en ese momento de las urnas. ¿Sabes? Es decir, en medio de violencia de todos, es decir, es un tema complicado. A mí la politización de la historia me provoca auténtica repugnancia, ¿no? La historia hay que dejarla para los historiadores, han de servir de referencia para que no cometamos los mismos errores, pero la historia está ahí, ¿no? Hablabas de otro jurista, de Kelsen, que normalmente se contrapone a la figura de Carl Schmitt, aunque académicamente cae en el ostracismo. No se nos enseña en la Facultad de Derecho a Carl Schmitt, pero sí a Hans Kelsen, que parece que se ha tenido mucho que ver con una cuestión que nos atañe, que es la existencia del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué opinas de que el Tribunal Constitucional esté fuera de la Administración de Justicia Ordinaria y sea un tribunal de garantías constitucionales independiente y altamente politizado, por qué no decirlo? Vamos a ver, un tribunal constitucional, el tema de la justicia constitucional siempre tiene un terreno de complejidad, porque siempre puedes decir, oye, pues en lugar de 5 salas en el Tribunal Supremo, haces una sexta de garantías constitucionales. Es una opción. Pero el problema está cuando tú introduces en la ecuación políticos. Entonces, claro, en el Tribunal Constitucional, como sabe todo el mundo, hay unos que son juristas de jueces, ¿no? Y otros que son juristas
se supone de reconocido prestigio, pero eso es un término difuso, ¿sabes? Que a su vez depende de la propia jurisprudencia. Ahora Vicente Quilarte ha hecho una propuesta Sí. para renovar los órganos de la Administración de Justicia y parece que sí ha acotado que sería un jurista de reconocido prestigio y, por cierto, introduce una cuota de la abogacía para que esté presente en el sistema. Pero de yo te elección. diría que todos sabemos lo que es un jurista de reconocido prestigio. Es decir, si no nos dedicamos a la política, tú y yo podríamos hacer, y la gente que nos ve, que son juristas, podemos hacer una lista y decir, y veremos, este no lo es, este sí, pero no peyorativamente, ¿no? Pues porque al final, para decir que alguien es un jurista de reconocido prestigio, pues hay elementos objetivos de qué ha publicado, qué huella deja aquello que ha publicado, qué oposiciones o no ha hecho. A lo mejor es un abogado y tiene un despacho muy importante, de mucha referencia, de mucho prestigio en penal, en mercantil o en todo. Es decir, además es muy sencillo, si tú coges el primer Tribunal Constitucional con toda la polémica que hubo con una persona que yo admiraba mucho, que era Manuel García Pelayo, ¿no? Pero García Pelayo era un jurista. Jiménez de Parga, puede ser. No, el primero fue Manuel García Pelayo. Sabes que venía del exilio, él había sido oficial de la República, además, había estado en Venezuela, me parece, exiliado, y la polémica viene por la famosa sentencia de Rumasa, que es donde él utiliza el voto de calidad. Pero al margen de eso, todos los miembros del tribunal eran gente de enorme prestigio jurídico. Eso se ha ido deteriorando en el momento en que tú decides que tus votos te dan derecho a que el fiscal general del Estado sea una exministra tuya. Claro, es decir, eso es increíble, ¿no? Te voy a preguntar por Dolores Delgado, pero lo voy a hacer por Carmen Calvo, por ejemplo. Es una jurista de reconocido prestigio. Sí, claro, ahí es donde entras, ¿no? Yo creo que esos sitios... Carmen es amiga mía, es decir, no es que sea conocida, ¿no? Pero claro, yo entiendo que es polémico, pero yo creo que para ese tipo de organismos lo que has de dejar pasar es un tiempo, 5 años. Es decir, establecer, yo pondría por ley que nadie que haya sido diputado, ministro, tal, pues durante 5 años no podrá pues, estar en el Constitucional, en el Supremo. Es decir, yo creo que eso es... Mira, mi director de la tesis de Derecho fue Íñigo Cabero, que fue 3 veces ministro, secretario general de UCD y presidente del Consejo de Estado. Pero fue presidente del Consejo de Estado cuando hacía 20 años o 15, no me acuerdo, ¿no? Que había dejado de ser político. Hombre, tenía sus ideas políticas, como es evidente, y era catedrático, como sabes, de universidad, ¿no? Yo ese es el modelo que creo. Al margen de las personas, a mí me parece muy mal, como te decía, que Lola pase de ser ministra, fiscal general del Estado, luego fiscal de memoria. Digo, es que no puede ser, no. Vamos a intentar reconstruir las piezas de este pequeño puzzle que es esta entrevista. Decía Paco Marbuena anteriormente que un jurista puede hacer de todo, corrígeme si me equivoco, creo que textualmente decías eso, puede hacer de todo. Hay quien piensa que no se puede hacer la ley de amnistía, eso lo podemos conectar con lo que justo acabas de decir ahora, el cómo un ministro de Justicia puede acabar en el Tribunal Constitucional. Me refiero, por qué no decirlo, a Juan Carlos Campo, que ha pasado de ser ministro de Justicia a magistrado del Tribunal Constitucional. Juan Carlos Campo, cuando elevó el indulto al tribunal sentenciador, decía que la amnistía era manifiestamente inconstitucional. Juan Carlos Campo ha tenido el decoro de abstraerse de la posible decisión sobre la ley de amnistía, pero quiero preguntártelo directamente. Paco, ¿qué opinas de la ley de amnistía desde el punto de vista jurídico? ¿Qué colisiona la ley de amnistía con respecto al ordenamiento, nuestro ordenamiento jurídico? Yo creo que es un despropósito en todos los terrenos. Uno en el político, porque una ley de amnistía debería de tener un consenso muy amplio, y luego yo creo que una ley de amnistía no tiene cabida en una democracia. Es decir, en un modelo democrático, cuando no hay un tránsito de una dictadura a una democracia, o que exista un conflicto civil como pudo ser el apartheid en Sudáfrica, donde legítimamente pues, los políticos han decidido en Irlanda, ¿no? Entonces yo creo que colisiona pues, la independencia judicial, es una intromisión ilegítima, ¿no? En el tribunal sentenciador y la sentencia que emite, ¿no? Colisiona con la igualdad de los españoles. Es decir, hay toda una serie de elementos que todos hemos publicado ya en el terreno jurídico que te indican que no cabe. Pero además hay otra cuestión muy obvia, ¿no? Y es que se debatió y se descartó. Es decir, los constituyentes decidieron que no cabía incluirla, ¿no? Es decir, que tienes ahí una serie de elementos que como medida de gracia no tiene sentido. Si tú prohíbes el indulto general, sino que tiene que ser más en sentido común, tiene que ser individualizado, ¿no? Es decir, que no tiene, pues no tiene cabida la amnistía. Si se prohíbe el indulto general, que está regulado en el 62 de la Constitución española,
por extensión, ha de ser anticonstitucional o antijurídico una posible ley de amnistía. También podría entrar en colisión el artículo 9.3 de la Constitución española, un principio general del derecho. Luego hay otro elemento que, si me permites, que es, claro. Las Cortes no están habilitadas para hacer todo aquello que quieran, ¿no? Sino aquello que establece la Constitución. Entonces le estamos haciendo que las Cortes hagan aquello para lo que no están habilitados. Es decir, sería necesaria una reforma constitucional. Pero yo borraría todos estos argumentos que te doy y te volvería al principio, ¿no? No se puede hacer una amnistía que divide a la sociedad y que tiene un apoyo tan pequeño. Lo decía el propio informe de la Comisión de Venecia, primero borrador de informe que el gobierno hizo pasar por informe, luego definitivo informe, no voy a decir consolidado porque no es un texto con trascendencia jurídica, es algo orientativo que cabalga entre lo político y lo jurídico, podríamos decir, pero efectivamente, si algo decía el informe de la Comisión de Venecia, es que hacía falta una mayoría cualificada, y la mayoría cualificada en España son tres quintas partes del Parlamento. Entonces, aquí nos vamos a encontrar posiblemente con una colisión entre nuestros intereses políticos o los intereses políticos del actual Ejecutivo con la normativa europea. Te quería preguntar, Paco, sobre tu vaticinio. Hay otra cosa, sí. que te voy a decir, también hay un fraude de ley, ¿no? Porque el objeto de esa ley es una cuestión personal, ¿eh? Y eso entra en colisión, es decir, es un fraude porque tú haces una ley con los delincuentes para que el presidente del gobierno consiga unos votos, porque además ni siquiera es opinable, es que lo ha dicho. Es que se dice que efectivamente es por eso, ¿no? Me preguntabas el vaticinio, ¿no? Bueno, el vaticinio es muy claro, el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, ¿no? Porque es verdad que Cándido Conde Pumpido es un muy buen jurista, magistrado del Tribunal Supremo, pero todo el mundo sabemos de que va a decir que es constitucional. Por tanto, el recorrido de la proposición de ley en el terreno del constitucional es el que es, otra cosa es la cuestión prejudicial, veremos qué es lo que pasa en Europa. Quería ahondar precisamente sobre la cuestión prejudicial. Ahí es donde entendemos que se puede producir un choque entre la normativa europea o la institución europea y la doméstica, la española. ¿Qué pasará? ¿Cuál es tu vaticinio acerca de esto? No descartes que pase una cosa que ya pasó con la doctrina Parot, que parecía que la audiencia decidió a una velocidad del sonido es dejarlos libres a todos, ¿no? Y así se libró de problemas, se limpió las manos como Pilatos y todos están contentos, lo cual fue un despropósito. En este caso, yo lo que sí que creo es que efectivamente la posición es muy sólida. También es cierto que hay una parte de componente político, que eso produce pues que ya los tribunales europeos, el Tribunal Europeo están hartos de nosotros. Porque claro, hemos pasado de una presidente del gobierno, y no es por entrar en política porque lo que voy a contar es lo que él ha dicho, que consideraba que la amnistía, consideraba que no había sido una sedición sino rebelión. Apoyó el 155 y luego le pareció mal que se hubiera aplicado, ¿no? Luego, pues en el tema de la amnistía, pues, dijo que no habría indultos y hubo indultos. Y luego en la amnistía dijo que era inconstitucional y ahora es constitucional. ¿Por qué digo esto? Y ya me estás hablando de política. No, lo digo desde el terreno jurídico, que si yo fuera el abogado que afecta a toda esta gente, iría con esa documentación y diría, miren, oiga, esto es la posición del gobierno de España. Mire, aquí los debates en el Congreso, en el Senado, tal. Eso debilita, cualquiera de los juristas que nos está viendo sabe perfectamente que debilita mucho, en cualquier procedimiento todo eso, ¿no? Es que tienes como argumento de calidad, ¿no? Argumento importante al presidente del gobierno de España, que dice que es constitucional. No estaba previsto en el marco inicial de esta entrevista hablar de la doctrina Parot, pero también podemos centrarnos porque es un hecho especialmente trascendente que deviene, si no recuerdo mal, de la modificación del Código Penal del año 95, que crea un tipo penal específico para los actos de terrorismo. Sí, pero yo te lo decía por el ejemplo de que los jueces en aquel momento pensaron, oye, nos libramos del problema, oye, la aplicamos ya y fuera. Sí, pero se puso una vergüenza. Sí, pero ¿qué más desde el punto de vista internacional. Es decir, no podemos dejar de señalar que se vulneraba también el artículo 9.3 de la Constitución española, el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras. Pero es igual, ¿sabes qué ocurre? Que ha pasado el tiempo. Ya queda como algo divertido, si me permites la ironía, para en este contexto pues, de hablar de ello, pero ya está. ¿Sabes? Lo mismo ocurre. La amnistía, lo que desgraciadamente va a suceder, si no hay disolución anticipada, que yo creo que puede haberla, etcétera, es simplemente pues que se aplicará y ya está.
Y a lo mejor dentro de 4 años o de 3 años habrá una sentencia que dirá, oiga, esto atentaba contra tal, 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 tal y tal. Pero en el año 86 hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que no era el objeto del recurso sobre una cuestión que accesoriamente tenía que ver con una proposición de amnistía y se hablaba de que era inconstitucional. O sea, incluso ya no en el marco, como tú decías, democrático, deja de tener sentido porque supone negar la legitimidad democrática del propio sistema y también, como decíamos antes, destruir el principio de representatividad. Si hay una voluntad popular que habilita a un representante público, que es el que legisla, y luego se anula la legitimidad del legislador, se está anulando de facto la legitimidad popular. Pero también es que se niega la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿No es algo especialmente curioso? Pero es igual, porque ¿sabes qué ocurre? Que la jurisprudencia se modifica y ya está. Claro, es decir, la justicia constitucional debe servir para, como sabes muy bien, para declarar constitucional, pero sobre todo también para crear una doctrina que nos debería obligar a todos pues a la hora de legislar. Es decir, pues el Constitucional ha dicho esto. Pues, entonces lo que se busca siempre es mayorías que te puedan acompañar, como sucede ahora. Cándido Conde Pumpido sabe mejor que tú y que yo que es inconstitucional. Cándido Conde Pumpido, curiosamente, dijo que era constitucional el decreto que reguló el estado de alarma. Y no solamente eso, sino que se cebó un poco con el resto de juristas que opinábamos lo contrario. Exacto. De hecho, creo que nos llamó legos en aquel voto particular. Sí, pero bueno, pero el hecho es que era inconstitucional. Pero ¿cuál es la cuestión? Que con la actual mayoría pasaría a ser constitucional. Pero entonces tú me puedes decir, hombre, pero claro, porque ahora es progresista, antes conservadora. Primero, malo cuando a un jurista le tenemos que poner etiquetas. Malo. Porque los juristas que están en el Constitucional o en el Supremo o en otras instancias, pues deberían de ser independientes, o verlos como independientes. Pero yo te utilizaré un argumento, yo creo que es incuestionable. La inmensa mayoría de juristas están contra la amnistía. Es decir, yo los que te puedo decir que están a favor, pues ya son Martín Pallín, Pérez Royo, pues suponemos que Conde Pumpido, Balaguer, Díaz, Segoviano, y ya está. Es decir, pero el resto de los juristas que en la Academia de Jurisprudencia, pues yo todos los que conozco, los conozco a todos lógicamente, pero de los que he podido hablar, todo el mundo está en contra. Les parece que es inconstitucional. Tomás Ramón Fernández, que es el gran administrativista español, está en contra. Manolo Aragón, es decir, Trevijano, es decir, yo te puedo, que tú los conoces a todos muy bien, hacemos la lista y dices, ¿y quién narices está a favor de la amnistía? Pues Puigdemont y Junqueras. Y Sánchez, que quiere seguir siendo presidente. Aprovechamos para hacer un pequeño inciso, una acotación editorial, porque en Economist and Juris estamos deseando tener a un jurista a poder ser de reconocido prestigio que defiende la amnistía aquí en este plato de televisión. Así que, por supuesto, será bienvenido para poder discutir con nosotros. Tampoco se puede culpar a la ciudadanía, Paco, de que entiendan que el Tribunal Constitucional es un órgano politizado y que se señale a uno y otro como conservador y como progresista. Pero volvemos a Kelsen, ¿no? Y la justicia constitucional. Tiene que haber una justicia constitucional, a mí me parece eso clarísimo, ya sea una sala, ya sea un tribunal propio. Si es un tribunal propio, tenemos o deberíamos de conseguir que efectivamente no esté politizado. Es decir, el problema es ese, ¿no? Que una persona como Conde Pumpido, insisto, que sabe que es inconstitucional la norma, pues dijera, oiga, a mí me eligieron con el apoyo de unos, pero me es igual, esto es inconstitucional. Es decir, al final es la ética personal, porque Cándido cuando se levante por la mañana, pues afeitará o no. Se mirará la cara al espejo cuando se lave los dientes y dirá, ¿yo puedo hacer eso? Pues, perdón porque esto es poco jurídico lo que digo, pero es un poco visualiza. Porque, oye, luego yo de muchas cosas que hace este gobierno o han hecho anteriores, de derechas o de izquierdas, me es igual, estoy en contra, pero es legítimo que lo hagan. Está en la ley. Por ejemplo, para que veas que en eso no soy una persona ideológicamente sectaria, el indulto a mí no me gusta. Pero era legal y legítimo que el gobierno lo hiciera. No lo sé, era legal y era legítimo para ellos. Pero desde un punto de vista comparado, nuestra ley del indulto, que data, y también lo podemos de 1870 ya, sí. Sí, 1870, donde para hacer efectivo el principio de publicidad de las normas se publicó en un diario que era La Gaceta, si no recuerdo más. Es una ley decimonónica, pero eso por cierto, no mucho menos garantista que las otras leyes del entorno europeo, que la de Italia, que la de Alemania.
Pero mira, eso si una ley no Pero ha es legal, sido es legal, derogada, sí, sí. está vigente, como si es del siglo III antes de Cristo, es una broma, ¿eh? Está ahí. Pero sobre todo, a ver, yo cuando digo que es legal, porque una ley que la es legítimo, porque el gobierno tiene derecho a hacerlo, yo no lo comparto, no porque sea un gobierno socialista, que eso me es igual, sino porque estoy en contra, visceralmente en contra, de la aplicación del derecho de gracia en el terreno de los políticos. Es decir, el político debería quedar excluido, hombre, salvo que sea un tema, una multa de tráfico, perdón por la broma, pero ante delitos políticos o de corrupción, el político no puede recibir ni indulto ni amnistía. ¿Qué ocurre? Que el gobierno decidió pues, hacer indulto, está en su derecho, yo no, quiero decir, no puedo criticar no la forma, porque se cumple, no el fondo de ese derecho, pero sí el concepto de que se pueda tal, ¿no? Por tanto, mi crítica a la amnistía es porque es inconstitucional y mi crítica al indulto es no a la legalidad del mismo, sino simplemente a que deberían excluirse a los políticos de los indultos. Editorialmente también estamos de acuerdo en Economics and Juris en que el indulto es algo legal, eso no se puede dudar, pero también nos conmina hacer una reflexión desde el punto de vista cívico para homologar esa ley que habilita el indulto a los países del entorno. Y ahí es cuando ya se puede generar alguna controversia. Es una institución correctora, perdón que te interrumpa, Sí, de situaciones, ¿no? Es decir, yo el indulto me parece correcto porque si está de acuerdo el afectado o afectados o afectadas, ¿no? O el tribunal sentenciador, la fiscalía, etcétera, me parece lógico que el indulto pueda corregir situaciones que con el paso del tiempo, una cosa es cuando se produce el delito, cuando hay la sentencia y cuando se pide el indulto. Entonces, hay muchos tópicos que no voy a utilizar, pero todo el mundo claro, conoce. esa ley, a mi juicio mal hecha, la del siglo XIX, no ordenaba o no era una condición para que se concediera el indulto el hecho de que hubiera un arrepentimiento. Se puede, pero no es necesario que para indultar se muestre arrepentimiento. En el caso de los imputados por el denominado procés, se da la doble circunstancia de que se habilita ese indulto y que tampoco se arrepiente. Efectivamente, ¿no? Hombre, yo creo que la ley del indulto debería de llevar aparejado el arrepentimiento. Imagínate en un delito de tipo penal de sangre, ¿no? Un atropello, de un robo, de cualquier tipo, pues lo lógico es que tú te arrepientas de lo que has hecho. Es decir, por una parte, la sociedad ya tienes una condena firme y hay un resarcimiento, ¿no? Por el delito cometido, ¿no? Pero ese resarcimiento que tú quieres el indulto, pues porque tu vida ha cambiado, porque te has integrado en la sociedad, porque eras un joven y una mujer joven que tomaba la razón que sea, ¿no? Pues hombre, tiene que haber un arrepentimiento, me parece que... Y ahí voy incluso al terreno del indulto y la amnistía. Es que ni en el indulto ni en la amnistía hay arrepentimiento. Es lo que dicen ellos, lo volveríamos a hacer. Digo, hombre, pues eso no. Es decir, no. ¿Sabes? Cuando tú me preguntabas fundamentos, ¿no? Hay unos fundamentos jurídicos muy claros, ¿no? Que ya hemos apuntado, y luego unos fundamentos políticos y luego éticos. El cómo resuena éticamente esa ley también nos invita a reflexionar acerca de que si fuera obligatorio el arrepentimiento, se podría conceder el indulto o eventualmente la amnistía si se ajustara a nuestro ordenamiento jurídico y éticamente sí tendría una cierta consonancia con nuestra sociedad. En cambio se produce una posible antijuricidad y que de facto está destruyendo el esquema ético del país, que no es una cuestión menor. Sí, y eso es lo que no se resuelve y que además pues inhabilita, ¿no? A que esa norma tenga sentido, la hace absurda. Hablábamos de leyes que pueden ser inconstitucionales, que cuando pasan por el Tribunal Constitucional, curiosamente, sus miembros, los magistrados de este tribunal, operan alineados con el partido político que les elige, salvo contadas excepciones. Me acuerdo de Encarnación Roca, que quizá por no tener que ver con los asuntos de la nación o estar propuesta por Convergencia y Unión, tuvo cierta valentía en el voto sobre el estado de alarma, de inconstitucionalidad sobre el decreto del estado de alarma. Tuve la oportunidad hace unos años, hace un par de años, de entrevistar a María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, acerca de la Ley de Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2005. Lo digo porque Alfonso Guerra decía en su momento que hablaba con los magistrados y que todos le decían que era una ley anticonstitucional, pero que luego cuando pasó por el Tribunal Constitucional se declaró constitucional. ¿Cuál es su opinión jurídica acerca de la Ley de Violencia de Género? Yo ahí es verdad de que la situación de
de la mujer, objetivamente, tiene una situación de debilidad, ¿no? No porque sea débil, sino porque tiene una situación de debilidad frente pues, a la situación socioeconómica que tiene muchas veces dentro de la relación de matrimonio, etc. El hecho objetivo también es que la violencia básicamente se produce sobre mujeres, es decir, no hay muy poca violencia de mujeres contra hombres. Hay algún caso, pero no es comparable. Por tanto, a veces cuando se cuestiona eso me parece absurdo. A mí las leyes de excepción no me gustan. Es decir, aunque la hayan declarado constitucional, yo hubiera subido los tipos, si se quiere, no importa, pero para cualquier tipo de violencia. ¿Nos parece un poco 10 años? Pues 15. No importa, es decir, pero lo que no me gusta es que haya una ley de violencia de género. Otra cosa es que exista una oficina, que existan recursos, porque todo esto de la lucha contra la discriminación de la mujer, ¿no? Yo soy padre de 3 hijas, además, ¿no? Pero siempre he sido sensible público, lo tengo escrito y tal. Siempre lo que hay que hacer es dotar de más medios. Es decir, no basta una ley. España es un país donde hay una tendencia irrefrenable a pensar que una ley ya lo resuelve todo. No, la ley no resuelve todo, creas un marco. Lo que resuelve todo es que la administración realmente asuma esa sensibilidad, ¿no? Yo no hubiera hecho nunca una ley como esta, y sobre todo porque no creo en la discriminación. Sí que creo, por ejemplo, en las cuotas, ¿no? Yo sí que me he convencido que es bueno que existan implícita o explícitamente, no explícitamente, una voluntad de que haya un número de mujeres suficientes que representen, ¿no? Porque claro, lo que no puede ser es que veas 10 personas en un consejo, en una entidad y todo hombres. ¿Por qué? ¿Ya está? Dejemos, si te parece, este debate a un lado. Vayamos a otra de las cuestiones que afectan a la estructura orgánica del país, a nuestras instituciones, de este bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que pese a que sea más comercial o más mediático hablar de la renovación de los órganos de mayor peso dentro de la judicatura por su incidencia política, luego tiene una incidencia real en la justicia ordinaria, que es la que se está bloqueando y la que adolece de un problema acuciante. Entendemos que hace falta proponer modelos para que haya otro sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, y que de facto se asegure la independencia del Poder Judicial. ¿Cuál sería tu modelo? ¿Harías una proposición o abogarías por mantener la actual ley orgánica del Poder Judicial? Vamos a ver, la ley actual actualmente vigente del Poder Judicial, el problema que tiene, aparte que ya la han modificado y tal de una forma que yo diría que es inconstitucional, pero es igual, el Constitucional lo ha aceptado, ¿no? Se refiere te refieres, Paco, a la reforma de marzo del 21. Haces una reforma que les quitas competencias, luego decides hacer una modificación para darle una competencia porque te interesa tutar al... Y luego dices, oiga, mire, eso es que... Bueno, aparte de inconstitucional, es que es una chapuza. A mí lo que me ofende intelectualmente muchísimo es el grado de chapuza legislativa que hay actualmente. Es decir, que utilizas cualquier norma para meter un artículo, ¿sabes?, no referido a lo que es el contenido. Pero Paco, algo está fallando institucionalmente cuando un gobierno... También hemos de tener en cuenta la coyuntura y la aritmética parlamentaria, que no representa a una mayoría de la sociedad, depende de otros grupos parlamentarios para poder legislar, pero algo tiene que estar mal diseñado institucionalmente para que un gobierno ya supere el número de decretos ley en detrimento de leyes orgánicas y leyes ordinarias. Ahí metemos varias cosas, ¿no? Por una parte tienes el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Mira, buscar un Consejo General del Poder Judicial realmente independiente dedica muy poquito tiempo, es muy fácil. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Vas a buscar juristas independientes o no los vas a buscar? Ya está, tan sencillo. Una Fiscalía General del Estado independiente también requiere muy poquitos segundos, ¿eh? Es decir, ¿quieres o no quieres? Pero claro, una cosa es lo que se dice cuando se está en la oposición y otra cosa cuando se está en el gobierno, que resulta mucho más útil, más cómodo, más atractivo nombrar a quien a ti te dé la gana. Porque ¿no? todos los candidatos a la presidencia del gobierno, a lo mejor hay algunos que no, pero bueno, yo recuerdo a Alberto Ruiz Gallardón, antes de que fuera ministro de Justicia, que decía que acabar con ese obsceno espectáculo de jueces. Todos dicen lo mismo. Entonces, jueces que elijan a jueces. Bien, también, pero ¿qué ocurre? Que la izquierda no quiere porque consideran que la mayoría de jueces son conservadores y que eso daría mayorías conservadoras, ¿no? Bueno, también defienden, y en parte puede que tengan algo de razón, pero no justifica esa decisión, que socioeconómicamente hace falta una cierta solvencia para poder garantizar una oposición o estar 4 años estudiando
Claro, muy poca gente se lo puede permitir y eso, que si entendemos como axioma que la gente que tiene más dinero es de derecha, genera, según dicen ellos, ese vicio, ¿no? No Es un necesariamente. corrector sociocultural, pero que es verdad que de forma orgánica son una minoría y en cambio están sobrerepresentando su posicionamiento dentro del Poder A mí me Judicial. parece absurdo ese planteamiento por lo siguiente, porque dentro de la carrera judicial y fiscal, por ejemplo, pues hay muchos de ellos, o algunos que son hijos de funcionarios, que es un sueldo normal. Es decir, que no son ricos. Hombre, sí que es verdad que están en un entorno cultural sólido, que vives en ese ambiente, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, que no son ricos. Pues si tu madre es fiscal o magistrada y tu padre es magistrado, pues sumarás dos sueldos, pero no es un sueldazo, no es un empresario, no es un hombre rico, ¿no? Pero el buscar mecanismos, y hay mecanismos de becas, se puede perfeccionar, se pueden establecer más becas pues destinadas a hacer la oposición, pero también con exigencia. Claro. Claro, no puede ser dinero a fondo perdido. Pero eso es lo que no tiene cierto predicamento hoy día, ¿no? La Claro. exigencia, el sacrificio. Bueno, Eso no tiene. no. Eso se acabó. Por último, Paco, ¿qué opinas del fiscal general del Estado, de esta posible recusación o de su intento de recusar a 4 magistrados del Tribunal Supremo que pueden y tienen en su mano decidir sobre su carrera como fiscal general del Estado? Yo creo que la posición del fiscal general del Estado, al que conozco y somos amigos y le tengo en lo personal, otra cosa discrepo en algunas cosas como es lógico, tengo muy buena relación personal con él. Creo que se ha equivocado en el empecinamiento de lo de la fiscal general del Estado, lo de Lola Delgado, se ha equivocado totalmente. Claro, que te acusen de desviación de poder ya una vez, pues lo que no puedes es deslegitimar al Tribunal Supremo, a la sala, diciendo, no, es que estos los voy a recusar y tal, ¿no? Yo creo que, sinceramente, creo que se equivoca, porque yo lo que hubiera hecho es tranquilamente dejar pasar un tiempo. La nombras fiscal de sala del Supremo por otra vía y ya está. Y luego, pues más adelante, pues ya veremos. Pero creo que ya digo que se ha equivocado y el desgaste es enorme para la institución. Vamos a conectar este juicio acerca del fiscal general del Estado con esa filtración que hubo por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Consideras que se ha cruzado un límite obsceno desde el punto de vista estético acerca de la imparcialidad de la Fiscalía? Yo creo que, de buena o mala fe, no lo sé, se ha cruzado. Es decir, no se tendría que haber dado los datos personales, privados de un contribuyente. Luego es verdad que Hacienda en este país tiene un poder enorme, es una cosa espectacular, es enormemente poderosa, pero la Fiscalía está para guardar la legalidad y no se puede hacer lo que hicieron. Para terminar, Paco, si tuviéramos que evaluar desde el año 78 hasta la actualidad cómo queda nuestro sistema institucional, la independencia de los poderes del Estado, la independencia del Poder Judicial, ¿en qué momento nos encontramos? En un mal momento. Yo creo que sinceramente que la pulsión, la deriva desgraciadamente autoritaria, porque es lo que estamos viendo, la colonización de las instituciones, del sector público empresarial, la decisión de entrar en compañías de forma innecesaria, porque el Estado tiene mecanismos para impedir que una empresa estratégica pueda caer en malas manos o tener una mala deriva, ¿no? Yo creo que estamos en una etapa mala, pero España es lo suficientemente grande, espero, para poder sobrevivir a ella. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Paco, por Muchas haber estado aquí gracias. en Economía. Un placer.